Ok, parece que ahora sí se me va a hacer. La primera vez que voy a entrar al faro a Colón. Había venido para acá 2 veces, pero las 2 veces que vine estaba cerrado. Y esto que está aquí, parece que es el Papamóvil. Bueno, probablemente lo haya utilizado Juan Pablo II. Ahí está la bandera del Vaticano. Ok. Voy a continuar con el recorrido. Este edificio es muy impresionante por el tamaño, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, no, pues está tremendo, parece una pirámide. Pero se ve viejo, o sea, sí se ve algo deteriorado, pero no es un lugar tan viejo. O sea, este faro no tiene ni siquiera 40 años de que se construyó, pero hubo donaciones de muchos países. Ahí vienen nombres: Belice, Barbados, Bahamas, Argentina y así. Me pregunto qué va a haber aquí, porque está allá ese templete y luego allá hay otro. Yo pensaba que la entrada era acá al frente, y en lugar de eso me mandaron para acá. Bueno, ahí no se alcanza a ver bien qué decía. Ustedes levantarán cruces en todos los caminos y veredas para alabar a Dios. Ahí se ve impresionante esta estructura, este edificio. Vamos a ver qué dice aquí. Dice: al doctor Joaquín Balaguer, decidido constructor de este monumento nacional. Y aquí dice: homenaje a la memoria del hombre que con su visión y coraje y su fe transformaron el mundo y la humanidad, Cristóbal Colón, el gran almirante del océano, virrey, gobernador general de las islas y continente Asia y de ambas Indias. ¿Y entonces? Aquí hay turistas. ¿Qué dice ahí? Dice: y los viajeros de aquellos tiempos podían pasar de esta isla a las demás, y desde estas islas podían ganar todo el continente. Entre la extremidad de España y el comienzo de la India hay un mar estrecho que puede ser recorrido en pocos días. ¿Y qué más dice? Años después, un tiempo vendrá, y cuando el océano rompa los vínculos de la creación, en que el poderoso globo terrestre será abierto y la diosa de los mares revelará nuevos mundos. Bueno, pues tiene varias citas, ¿no? Esas son bíblicas, estos son intelectuales, pensadores. Vamos a entrar. Ya estoy adentro del faro a Colón. Hay que pagar una entrada. El costo de la entrada son 100 pesos dominicanos, algo así como 35 pesos mexicanos. Y hay capillas como esta es una capilla, y para acá hay otra. Bueno, deben ser fechas: 6-1 1594, 3-1 1594, 1594 a 1992. Ah, bueno, sí, cuando fueron los 500 años. Y esta dice: Capilla Santa María de la Rábida. Ok, voy a asomar tantito para ver qué hay adentro. Hay algunas imágenes, es religioso. Y hay algunas estatuas.
Hay algunas estatuas y la bandera. Y allá adelante hay un... así como en las iglesias. Se me olvidó el nombre de cómo se llaman estas cosas. A ver, vean eso. Se ve grueso, ¿no? Debe de ser cristal, tal vez. Uf, imagínate, te caes encima y es una guillotina. Esto... Cristóbal Colón, descubridor de América. Hay inscripciones por todas partes. ¿Y acá qué hay? Ah, mira, las carabelas. Ahí están imágenes de Cristóbal Colón, mapas. Vamos a ver. Busto de Cristóbal Colón. La verdad es que a Colón se lo venera mucho aquí en esta isla. Una de las carabelas decían que Cristóbal Colón venía en una expedición con varios hombres en 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Cuál es? Ancla original usada por el almirante Cristóbal Colón. Mira, un ancla. Wow, increíble. A mí siempre me han gustado estos barcos. Y que, bueno, es que no dicen los nombres, ¿no? Estaría bien que dijeran, no, pues era la Santa María, era la Pinta. Y ahí están, son diferentes monumentos que hay aquí en República Dominicana. Ahí está la Fortaleza Osama, varias iglesias, primera casa de comercio. Sí, pues aquí hubo primera casa de comercio, primera universidad, primer todo, ¿no? Porque aquí fue donde se establecieron primero los europeos, los españoles. Antes en cualquier otra colonia. Primera misa en las Américas. Y este es un mapa de la isla, la Española. Es el nombre de esta isla. Comparten Haití y la República Dominicana. Digo que a Colón hasta cierto punto se le idolatra, ¿no? Pero los bustos, ¿no? Por ejemplo, aquí está otro busto y así, ¿no? Pero la verdad es que Colón, prácticamente se había enloquecido en su viaje por el Caribe, al grado de que lo quiso matar su propia tripulación. Y creo que ya no había más ahí. Se me hace curioso, o sea, que sea tan alto todo, pero no veo que haya escaleras como para subir a otro nivel. Ah, miren, una sesión de fotos. Aquí hay otra exhibición, o sea, vean el techo, no es muy alto. Aquí que hay, bueno, son cuadros, ropa, esto es como religioso. Ah, mira, casulla usada por el Papa Juan Pablo II en la misa oficiada en la explanada del Faro Colón para su inauguración en 1992 con motivo del descubrimiento de América. Sí me acuerdo, yo estaba niño cuando en esa fecha, en esos años, 1992, y se habló mucho de eso en la televisión. Pero en estos días, miren, son libros religiosos. Pero en estos días, en este tiempo, ya
no se ve, digamos, esto de decir descubrir América, descubrir cómo, o sea, si ya había gente viviendo ahí, ya estaban los indígenas. No es que los hayan descubierto, simplemente ellos nunca habían... Bueno, le dice mucho eso de descubrir y todo eso, pero a mí me suena más a genocidio que cualquier otra cosa. Lo que pasó con los pueblos originarios, como los taínos aquí, los borraron del mapa, los aniquilaron. Bueno, está largo hacia allá, pero voy a seguir. Bueno, vamos a continuar. Ahí dice el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se transfirió la administración a Panamá en el año 2000. Sí, según recuerdo, en el año 2000. Costa Rica. Aquí está la bandera de Costa Rica. El Salvador. No, está bonito esto. Del Salvador. Honduras. Estas son estatuillas mayas, de la cultura maya. Guatemala. Un país que también tiene muchísima diversidad. Acá está, bueno, Estados Unidos, está Canadá. Aquí está México. Bueno, como que pudieron haberlo hecho mejor, pudieron haber traído más cosas. Claro, el sombrero mexicano. Y ahí está, Estados Unidos mexicanos. Y ahí este barco. Ah, bueno, siempre sí trajeron algunas cosas. Ahí está, la República Bolivariana de Venezuela. Claro que sí. Y la Argentina. Este monumento en forma de cruz recuerda la cristianización de las Américas. Alberga los restos del gran almirante Cristóbal Colón y dentro de este existen exhibiciones de diferentes países del mundo en sus 48 salas, así como salas para exhibiciones temporales y conferencias. Cuando el faro está encendido, proyecta una luz en forma de cruz hacia el cielo. Esta puede verse hasta 64 kilómetros de distancia. La construcción del Museo Faro Colón comenzó en el año 1948, culminando en el año 1992, a tiempo para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Mide aproximadamente 800 metros de largo por 36.5 metros de altura. Ese es el recorrido por el faro a Colón. Para allá está la salida. Y estas creo que son de Colombia. Pues seguimos, venga. Miren, ese relieve que ustedes ven ahí, ese es el cacique Trujillo El primer tratado de paz que se firmó en América se llamó Tratado de Paz de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo se llamó el Francisco de Barrio Nuevo, capital. Enviaron de España para acabar con los sobrevivientes del cacique. Eso fue en 1519 que ellos se sublevaron y capitularon en 1533.
Primer tratado de paz de América 4. Ustedes saben de dónde son. Aquí se fundó una ciudad llamada Alzabela, la primera ciudad cordobesa. ¿Sabes por qué la primera ciudad cordobesa? Bueno, ellos son colombianos, ellos son argentinos. Sí, yo creo que te tomaría entre media hora y una hora recorrer todo el faro a Colón. Pero sí lo recomiendo venir, se aprende mucho aquí. Bye.